Mateo capítulo 1. Si estás tomando notas, el sermón del día de hoy se titula No hay historia como esta. No hay historia como esta. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a estar hablando del nacimiento de Jesús. Son fechas que todos nos recuerdan acerca de la Navidad. De una manera distorsionada tal vez se celebra allá afuera, de una manera repetitiva tal vez se celebra adentro, pero creo que es importante recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación, Dios encarnado habitando entre nosotros para traernos salvación. Creo que es un mensaje importante porque si tú has crecido en un ambiente, por así decirlo, religioso, este mensaje del nacimiento de Jesús, la Navidad, Jesús en un pesebre, Mateo 1, Lucas 3, a veces ya suena tan familiarizado con nosotros que ha dejado de impactarnos, ¿no? Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué sucedió. Incluso déjame te propongo algo. A veces contamos el nacimiento de Jesús como una fábula, como una leyenda, como una historia de algo que sucedió hace años, pero que no tiene impacto en nuestra vida. Gracias. Que no tiene impacto en nuestra vida el día de hoy. Y el día de hoy yo quiero convencerte de que eso que sucedió hace 2000 años tiene más impacto de lo que tú crees. Tiene mucho impacto a nuestras vidas el día de hoy. Entonces, si tú creciste dentro de un círculo religioso, por así decirlo, te digo, puedes estar familiarizado con esto. Y si no creciste en un círculo religioso, en un círculo más secular, más donde no se habla tanto de la Navidad como sucedió, tal vez estás acostumbrado a un mensaje distorsionado, porque el día de hoy la gente celebra Navidad y la Navidad para ellos no se trata del nacimiento de alguien, se trata simplemente de regalos, armonía, cenas navideñas y todas esas cosas. Entonces, el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a considerar algunos aspectos del nacimiento de Jesús en Mateo capítulo número 1. Porque déjame te digo algo. Si esta historia no es real, si Jesús, Dios hecho carne, no nació en un pesebre, si eso es una leyenda, un mito cristiano, si eso no sucedió, si eso no está fechado en nuestro calendario, si históricamente no sucedió eso, no tenemos nada que estar haciendo en este lugar, domingo 7:20 de la noche, no tendríamos que estar haciendo nada aquí. No tiene ningún sentido ser cristiano si este acontecimiento no sucedió. Pero si sucedió, tiene todo el sentido invertir toda nuestra vida para ese hombre que se hizo carne y nació en un pesebre. Entonces acompáñame a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, el nacimiento de Jesús, Mateo lo va a empezar a narrar a partir del capítulo 1 y lo interesante es que si tú tienes subtítulos en tu Biblia, la historia del nacimiento de Jesús aparece hasta el verso 18, ¿te diste cuenta? Sin embargo, hay algo importante en el versículo 1 del capítulo 1 para hablar del nacimiento de Jesús. Vamos a leerlo. Capítulo 1, verso 1 dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué comenzar con una genealogía? ¿Por qué para hablar de Jesús hay que comenzar con una genealogía? ¿Por qué comenzar con un árbol genealógico? ¿Por qué no empezar directo, este niño estaba en el pesebre, llegaron ahí los pastorcitos? ¿Por qué empezar con una genealogía? Esto es bien importante, hermanos. Cuando estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de un personaje en la historia de la cual Mateo quiere narrar su biografía, decirnos dónde nació, qué año nació y cómo fue siendo su vida hasta llegar a ser lo que fue. Mateo lo que quiere narrarnos es el cumplimiento de una promesa que se había hecho desde tiempos antiguos. Me gusta eso de Jesús, porque Jesús no es este personaje parecido a los personajes importantes de otras religiones que nacieron, crecieron y de acuerdo al conocimiento que fueron adquiriendo durante toda su vida, con los mejores gurús, con los mejores maestros, adoptaron una ideología propia y entonces empezaron a enseñar su propia ideología. Eso no es Jesús.
Jesús no vino como un gurú, como un maestro que durante toda su vida empezó a adquirir conocimiento y que en algún momento dijo: les voy a enseñar a mis discípulos todo lo que he aprendido mis 30 años de vida. Vengan para acá, amen a sus prójimos, ama al otro como a ti mismo. Lo que predicó Jesús no surgía de un conocimiento que él había adquirido durante el paso de su vida. Jesús no es ese gurú que predicó un plan o un proyecto que él fue adquiriendo con el paso de los años. Jesús es una persona que venía predestinado desde antes a nacer. Su nacimiento estaba agendado en el plan de Dios. Eso lo hace único entre todas las religiones que hay en el mundo. Los líderes de otras religiones, su nacimiento no estaba predestinado. Su mensaje de aquellos líderes de otras religiones surgen del conocimiento o aprendizaje que fueron adquiriendo poco a poco. Pero el mensaje de Jesús estaba predestinado desde hace siglos. Y cuando Él nació, la gente dijo: Él es el que Dios había profetizado. Él es el que Dios había prometido que enviaría para traer solución al mundo. Eso lo hace diferente a cualquier líder de otra religión. A Jesús no se le ocurrió su proyecto mientras fue adquiriendo conocimiento. La causa de su llegada al mundo era el proyecto de Jesús para la humanidad. Y dice en el verso 1 que Jesucristo, dice el verso 1, que era hijo de ¿quién? Hijo de David, y después dice que era hijo de Abraham. Eso quiere decir que Jesús estaba cumpliendo algo que se le prometió a David y que iba a cumplir algo que se le había prometido a Abraham. ¿Qué se le había prometido a David? Déjame, te platico rápido, no hay tiempo de ir al texto para allá, pero ¿qué se le había prometido a David? ¿Conoces esa historia de 2 de Samuel 7? Donde David, emocionado por los cambios que vio en el pueblo de Israel cuando él estaba administrando el gobierno en el pueblo de Israel, él vio muchos cambios cuando dejó que la presencia de Dios fluyera en el arca del pacto. Él dijo: quiero que traigan el arca del pacto como sea, tráiganla, esa es nuestra prioridad. En mi gobierno esa va a ser la prioridad, que la presencia de Dios habite entre nosotros. Y al ver cómo al traer la presencia de Dios hubieron cambios, empezó a crecer el gobierno de David en Israel, en algún momento él dijo: a ver, creo que esta arca, lo que simbolizaba la presencia de Dios, necesitamos hacer un templo, necesitamos hacer una casa para que Dios habite, tenga un lugar cómodo entre nosotros. Necesitamos hacer un gran templo para que Dios repose y habite entre nosotros. Si tú sabes la historia, Dios no le permitió hacer eso a David. Le dijo: David, tú no me vas a hacer un templo, me lo va a hacer tu hijo, pero tú no me lo vas a hacer. Sin embargo, yo te quiero prometer algo, David. Te quiero prometer algo. Yo te quiero hacer una casa a ti. Y obviamente Dios no se refería a que le iba a hacer una mansión a David para que habitara ahí. ¿A qué se refería Dios diciéndole a David que le quería hacer una casa? Se refería, es un juego de palabras. Le está diciendo: quiero formarte, David, una familia. Quiero formarte un hogar. Quiero hacer de ti una dinastía. ¿Sabes lo que es una dinastía? Una dinastía es estas personas que eran reyes, se proclamaban reyes. La dinastía de ese rey sería que su hijo iba a ser el rey. Y el hijo de su hijo iba a seguir siendo el rey. Y el hijo de su hijo iba a seguir siendo el rey. Entonces, cuando David toma la posesión del gobierno de Israel, ¿quién estaba de rey? Saúl. David es de otra dinastía, de otra familia. Y en aquellos tiempos se corría el riesgo de que cuando tú murieras como rey, otro iba a llegar de otra familia e iba a tirar a tu hijo y iba a comenzar otra dinastía. Las dinastías no duraban nada, no duraban nada. Entonces David es el primero de su dinastía, es el primero de su, ahora sí que de su apellido, por así decirlo. Su papá era Isaí, Isaí no tenía nada que ver con el reino. Pero llega David al trono, el primero de su dinastía, y Dios le dice a David: David, tú no me puedes hacer una casa, pero yo te voy a hacer una a ti. Te voy a hacer una familia a ti. El hijo de tu hijo, de tu hijo, de tu hijo, va a ser el rey por siempre. Tu dinastía, la dinastía davídica, va a durar para siempre.
Y va a llegar uno de tu dinastía que va a tener un reino que va a durar para siempre, que va a afectar a todas las naciones. Va a afectar no solamente a Israel, va a afectar a Egipto, va a afectar a Jordania, va a afectar a México, va a afectar todas las naciones. Va a llegar ese día, David, donde veas a uno de tus descendientes llegar y saber que por medio de él, yo le llamaré mi hijo y por medio de él traeré paz a todas las naciones. Lo que siempre quise desde Génesis 1 lo voy a traer a través de uno de tu dinastía. Entonces, Mateo capítulo 1, verso 1 está diciendo, este Jesús es hijo ¿de quién? De David. Él es el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a David. No estamos ante el nacimiento de cualquier personaje que hoy, mira cómo te voy a narrar aquí el nacimiento de un personaje que fue importante hace 20 siglos. No, lo que está diciendo aquí es, este hombre no es cualquier hombre. Este niño que está en el pesebre no es cualquier niño. Es el hombre a través del cual va a traer Dios un gobierno pleno y total a la tierra. Y eso va a suceder literal, hermanos. Eso va a suceder literal. Podríamos incluso verlo con nuestros ojos. Podríamos ver incluso ahí en nuestra pantalla del celular cómo Jesús está tomando posesión en Israel. Eso va a suceder literalmente, porque nació literalmente, no es un mito. Y Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a David. Por eso, en primer siglo, ¿cómo le empezaron a llamar a Jesús? Hijo de David, hijo de David. ¿Tú crees que ese título era simplemente X? No, era un título que hacía referencia a la promesa que Dios le había hecho a David. Pero también dice que es hijo de ¿quién en el verso 1? De Abraham. Eso quiere decir que Dios también le había hecho una promesa a Abraham. ¿Qué promesa le había hecho Dios a Abraham? Génesis 12, no tienes que ir para allá, pero en Génesis 12 Dios le prometió a Abraham, después de tantas caídas de la humanidad, Génesis 1, tú sabes qué es Génesis 1, la creación. Génesis 2, la creación del hombre, su misión de traer vida al planeta Tierra. Génesis 3, su fracaso. Génesis 4, más fracaso. Génesis 5, 6, 7, 8, 9. Vemos cómo Dios resetea a la humanidad a través de un diluvio para que no se extienda la maldad. Llega Génesis 11, se vuelve a extender la maldad en la Torre de Babel. Y esta vez en Génesis 12 Dios tiene un proyecto especial. Él va a transformar a todo el mundo a través de una familia, la familia de Abraham. Y llama a Abraham y le dice: Abraham, si tú me obedeces, yo voy a hacer que tú y tu familia sean una bendición para todo el mundo. Te voy a bendecir a ti y tú vas a ser bendición a las naciones. De tu simiente va a salir alguien que va a bendecir a todas las naciones. Esa fue la promesa de Dios a Abraham. Y aquí en Mateo capítulo 1, verso 1, Mateo nos está diciendo: aquí está este bebé que acaba de nacer, que de acuerdo a su genealogía es hijo de David y es hijo de Abraham. Nos está queriendo decir algo. Nos está diciendo: a pesar de que las cosas están mal, Dios sigue actuando. Dios tiene un plan. Piensa que tú vives en siglo I, en Roma, en Judea, siglo I, gobernados por el Imperio Romano. Hermanos, vivir en siglo I en Judea era igual o peor que como lo que estamos viviendo el día de hoy. Es feo, era feo, había mucha tiniebla, había mucha oscuridad moral, política, corrupción. Es algo similar a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y el día de hoy, así como hay mucha desesperanza y escuchas de mucha gente aventándose de los puentes para suicidarse, mucha maldad, mucha corrupción, mucha tristeza con lo que vemos en las noticias, que un camión se voltea con un montón de gente adentro y niños dentro y mueren, tanta oscuridad en el mundo. Eso era Judea en el siglo I. Y lo que está diciendo Mateo es: Dios sigue trabajando en el mundo y con la humanidad, a pesar de que no veamos nada. Él sigue trabajando. Este bebé es el cumplimiento de lo que Él quiere hacer. Este pequeño que está ahí en el pesebre es hijo de David, es hijo de Abraham. Vamos a saltarnos hasta el verso 18. Obviamente no vamos a ver toda la genealogía,
Pero eso es la genealogía. La genealogía es tratar de hacerle ver a la gente cómo este niño no es un niño cualquiera. Tenemos su árbol genealógico que nos lleva hasta Abraham para mostrarnos que él es el cumplimiento. Pero en el verso 18 nos empieza a narrar cómo fue el nacimiento de Jesús. Y yo sé que te sabes esa historia, pero creo que hoy podemos aprender algo nuevo. Verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice después? Del Espíritu Santo es. ¿Qué vemos en estos versículos? Vemos el llamado que Dios le hace a María para que su vientre sea aquel vientre en el que se geste Dios hecho carne. Lo sorprendente del texto es que José, este hombre que estaba comprometido con María, cuando dice que estaba desposado con María, es que estaban comprometidos, estaban a punto de casarse. Sin embargo, de acuerdo a las leyes en Judea de primer siglo, eso era ya como estar casados. Tenían que, si se iban a echar para atrás, tenían que divorciarse. Entonces, estar comprometido en aquel tiempo era como estar casado. Estaban comprometidos, todavía no se unían. Y es el momento en el que María le da la noticia a José. José no creyó lo que María le estaba diciendo. ¿Sabes por qué? Porque lo que le está diciendo María es increíble, ahora sí que es increíble. Es lo más improbable que pueda suceder. Tienes razón, José, en no creer. ¿Ves cuál es la manera en la que va a nacer el Hijo de Dios? ¿Tú crees que José le va a creer eso a María? ¿Tú crees que María lo convenció con el discurso que le dio a José? José está diciendo, me está diciendo que Dios se va a hacer carne y que está eligiendo de todas las naciones un pueblo insignificante aquí en Judea, Nazaret, y que nos está eligiendo a nosotros un par de adolescentes y que has concebido del Espíritu Santo. No creo nada, absolutamente no es probable que suceda eso. Pero hermanos, este es el escándalo del Evangelio. Este es el escándalo del Evangelio. Esta historia, hermanos, es sencilla de entender, porque hasta a los niños se les puede contar la historia de Navidad y representarla en una pastorela. Pero hermanos, realmente es difícil de creer. Es difícil de creer esto. Piensa qué papel juega el planeta Tierra dentro del sistema solar. Es un puntito en el sistema solar. Pero ahora piensa que el sistema solar es parte de una galaxia. El sistema solar es un puntito dentro de una galaxia. Ahora piensa que una galaxia es un puntito dentro de muchas galaxias que hay. Ahora piensa que el creador de todas las galaxias se hizo como el puntito del 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 puntito hasta hacerse un ser humano. ¿Tú crees que eso es fácil de creer eso? Es sencillo de entender. Oh, Dios se hizo carne. Pero ¿es fácil de creer eso? Pero déjame les digo algo. Si el Evangelio, si el mensaje de que Dios se hizo hombre fuera una historia inventada y fabricada, créanme que esta es la peor manera de inventarla. Es la peor manera de querer inventar una historia para que la gente te crea. Tienes al peor guionista haciendo una historia para que sea un boom en la sociedad. Decir que Dios se hizo carne y que encontró en Nazaret un par de adolescentes para que fuesen criados por él. Hermanos, eso no solamente es difícil de aceptar en el siglo XXI, eso era difícil de aceptar en el siglo I. A veces muchos modernos de la época dicen: nosotros ya estamos en el siglo XXI,
Ya no creemos las cosas que se creían en el siglo I. En el siglo I creían que la gente salía de la tumba y resucitaba. En el siglo I creían que Dios se había hecho carne. Pero avanzamos con el tiempo, llegamos al siglo XXI y ya no creemos esas cosas, porque ya tenemos a la ciencia y la tecnología. Hermanos, el mensaje que predicaron los cristianos era difícil de creer en el siglo XXI y era difícil de creer en el siglo I. Porque en el siglo I tampoco resucitaban los muertos. Tampoco andaba por ahí todos diciendo que Dios se hizo carne. Era un mensaje difícil de creer, difícil de aceptar. Pero mira lo que dice 1 Corintios 1. Acompáñame para allá. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Mira el contexto de los primeros cristianos, de los primeros seguidores de Jesús. Mira la gente que los rodeaba, a quienes ellos tenían que predicarle esta noticia. 1 Corintios 1:22, ese es su contexto. Dice el verso 22. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos, el primer tipo de personas a los que le tenían que predicar este mensaje, los judíos piden señales y los griegos, otro tipo de personas, buscan sabiduría. Verso 23. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo, y no solamente nacido, sino crucificado. Para los judíos, ¿qué es? Ciertamente tropezadero. Ahorita te explico qué es eso. Y para los gentiles, ¿qué es? Locura. Mas para los llamados, no importa si eres judío, no importa si eres griego, Cristo no es ni tropezadero ni es locura, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, el mensaje de nuestros hermanos en primer siglo, los cristianos en primer siglo, es el mismo mensaje que seguimos predicando nosotros. Dios se hizo carne. Ese era el mensaje de la gente en siglo I. ¿Cómo reaccionaban los judíos? ¿Cómo reaccionaban los religiosos? Para ellos era tropezadero. ¿Sabes qué significa tropezadero? Significa ofensa. Para los religiosos de la época, escuchar que Dios se había hecho carne, escuchar que Dios se cansa como un hombre, escuchar que Dios llora. Piensa que un judío lee Juan 11, donde dice Jesús lloró. ¿Dios está llorando? ¿Qué es esa locura? Predicar que Dios se había hecho carne para los primeros cristianos, para nuestros hermanos, fue un difícil contexto, así como lo es para nosotros. ¿Qué nos dicen los religiosos a nosotros? Bueno, ponte a examinar cada religión que existe en el mundo y no hay ni una sola que proclame que Dios se hizo carne. El cristianismo es única en ese sentido. Ninguna religión se atreve a proclamar que Dios se hizo carne. Ni aún el Islam. Para el Islam, Mahoma no es Dios. Es un mensajero de Dios. Aún para el mormonismo, su líder es un mensajero de Dios. No hay ni una sola religión que proclame que Dios se hizo carne. El cristianismo es único en ese sentido. ¿Tú crees que es una historia que tiene un buen guión para que todos la crean? Una de dos, o esto sucedió, o el que hizo el guión de que Dios se hizo carne es la persona más torpe del universo, porque nadie creería eso en primer siglo. Y para las religiones decirles que Dios se hizo carne, ahora que Dios está sangrando en la cruz, es un tropezadero. Pero ¿qué es para los griegos? ¿Quiénes son los griegos? Los seculares, los que piensan mucho, los que no creen en religiones mistéricas por allá de Asia, de África. Los griegos en primer siglo son lo que para nosotros hoy son los seculares. Para ellos, decirles que Dios se hizo carne es una locura, dice Pablo. Es una tontería. Es una tontería. Si tendría que hacer carne para lograr eso, no sería Dios y bla, bla. La encarnación de Dios, hermanos, el hecho de que Dios se hizo un ser humano, el hecho de que Dios se haya hecho una bolita de carne
y esté sostenido por los brazos de un adolescente, es una pésima manera de inventar una historia en primer siglo. Es una pésima manera. Nadie te va a creer eso. Entonces, como les digo, o es la peor invención y mentira de la historia, o es lo que te dije al principio. O si esto es verdad, es la mejor historia jamás contada, hermanos. Que realmente Dios quiere hacerse como nosotros, como el puntito del puntito del puntito, irse hasta lo más pequeñito, ese planetita que ni se alcanza a ver. Hacerme como eso, siendo yo el dueño de todas las galaxias. Hermanos, la ambición de los cristianos al contar esta historia es grande. Que alguien crea eso, o una de dos, o es una mentira, o si es verdad eso, Dios está entre nosotros. Si eso es verdad, Dios está entre nosotros. Pero esta historia sucedió. Miren lo que dice Mateo, volvemos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 21. Entonces los cristianos proclamamos que Dios se hizo carne y por eso, hermanos, no hay, ahora sí que Romanos 8, ¿quién contra nosotros? Si realmente esto sucedió, y sucedió, bueno, no es tema para dar argumentos por qué sucedió, porque bla, bla, pero hermanos, si esto sucedió, ¿a qué le tenemos miedo? Si realmente Dios está entre nosotros, ¿cuál es el problema? 1:21 de Mateo dice que al entender José que esto había sucedido, porque ni José se lo había creído de primeras, pero al entender que sí había sucedido, Dios le dice a José cómo debe llamarle a este niño. Verso 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Por qué le van a llamar así? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre que se le ponía al pequeño hablaba de su identidad, de su misión. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué Dios se hizo hombre? ¿Para qué meterse en un mundo tan problemático? Hoy en día ya nadie quiere tener hijos, ¿verdad? Ya nadie quiere traer al mundo, porque este mundo está lleno de sufrimiento, entonces mejor que no. Entonces, ¿por qué Dios se quiso meter a un mundo lleno de sufrimiento? ¿Por qué quiso hacerlo? Dice aquí que le iban a llamar Jesús porque esa iba a ser su misión. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Dios salva. ¿Para qué venía al mundo Dios? ¿Para qué se hizo carne? Para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? ¿Qué dice el verso 21? ¿De qué nos va a salvar? De los pecados. Podemos aquí hablar de las cosas de las cuales Dios nos salva, del infierno, del cuerpo de muerte, de mil cosas. Pero aquí Mateo nos está diciendo que aquella razón que movió su corazón para venir a habitar entre nosotros no fue salvarnos de una mala economía, no fue salvarnos de una enfermedad, no fue salvarnos del desánimo, no fue salvarnos de una mala educación, de un mal político, nada de eso. Hay algo peor que eso. Si tú crees que la enfermedad es lo peor que te puede pasar, hay algo peor que eso. Si tú crees que vivir con una mala economía es algo malo que te puede pasar, es malo. Pero hay algo peor que eso. ¿Sabes qué es? La enfermedad que está pudriendo al ser humano desde Adán. Desde Adán hay algo que ha infectado el corazón humano, el pecado. El pecado es la razón por la que hay guerras en el mundo. El pecado es la razón por la que un tráiler se volteó. Y no digo que sucedió porque hay malos gobiernos que no administran bien a la gente y la gente tiene que ir a buscar un lugar de paz a otro lado a través de la corrupción, a través del tráfico humano. La razón por la que ves maldad en el mundo es pecado. No es falta de educación, no es falta de economía, no es falta de ciencia y de tecnología. Eso la gente creía en siglo XVI. Y avanzamos en ciencia y avanzamos en tecnología. ¿Y sabes qué? Cayeron 2 bombas atómicas aquí a la Tierra. No hace falta más tecnología, no hace falta más sabiduría humana.
Hace falta que alguien nos libre de esto que mueve nuestros corazones a aplastar al otro con tal de obtener nuestro beneficio. Eso necesitamos, que alguien trabaje aquí adentro, no algo externo. El problema no está allá afuera, el problema está aquí adentro. ¿Quién puede penetrar ahí? ¿Quién puede hacerlo? Dios. Dios va a tomar la decisión de hacerse un hombre en toda la extensión de la palabra, desde que se gesta hasta que muere. No va a venir ya como un superhéroe bajando de la nube, ya bien desarrolladito a los 30 años, no. Le van a cambiar los pañales, va a tener que ir al baño, va a tener que cansarse, va a tener que aprender cosas, va a tener que sentir lo que es perder a su padre, va a tener que sentir lo que es la traición de sus amigos, va a tener que sentarse a llorar a veces, va a tener que estar tan tenso que va a sudar grandes gotas como de sangre. Varón de dolores le llama Isaías. Vivió como nosotros. ¿No te parece la historia la mejor historia jamás contada? Que Dios no está lejano a nosotros, que entiende lo que pasamos. Él sabe que esta semana lloraste probablemente. Él sabe que esta semana tuviste fracasos. Él sabe que esta semana estabas lleno de impotencia por no haber logrado lo que quisiste. Él sabe lo que es estar ahí. Fue tentado en todo como nosotros, pero viviendo la voluntad de su Padre siempre. Fue a la cruz tomando nuestro lugar para que ser salvos de nuestros pecados sea una posibilidad el día de hoy para nosotros. Para que un corazón gobernado por el egoísmo no aplaste nuestras relaciones, no aplaste nuestra economía, no aplaste nuestra salud. Él nos quiere salvar de algo más profundo que cualquier otro problema que te pueda ocurrir. Esa es la razón que movió a Dios bajarse de su trono, venir a nacer en un pesebre. Pero hay otra misión en el verso 22, con esta terminamos. Verso 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, créanme que el Evangelio, no podemos quedarnos callados ante esta historia. Qué injusto cuando nosotros no predicamos el Evangelio. Es injusto, realmente injusto, que Dios quiso hacer todo esto y la gente no sepa, y que la gente piense que el Evangelio es portarte bien para que te vayas al cielo. Y Dios, bueno, entonces ¿para qué hice todo esto? Él bajó del cielo no solamente para salvarnos del pecado, sino para estar con nosotros. Él no vino simplemente como un bombero a apagar el fuego y adiós, mucho gusto en conocerte, bye, me dio gusto salvarte, adiós. Él quiere estar contigo. Él quiere estar contigo. Esa es su misión. Su misión no solamente es: te salvé hace 10 años y ahí sigue yendo a la iglesia, ahí de repente ahí te contesto alguna que otra cosa. Esa no fue su misión. Su misión es estar contigo todos los días de tu vida. Esa fue la razón que lo hizo hacerse un pequeñito. Una compañía que te puede decir: yo también tuve que aprender eso. A mí también me hirieron. Yo sé lo que es ser traicionado. Yo sé lo que es que Dios te abandone tal vez en la cruz. Él se sintió abandonado. Yo sé todo eso. Platícame, quiero escucharte y yo quiero contestarte también. Esa es la razón por la que Dios se hizo un pequeñito. Terminamos, dice el verso 24: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si esto es verdad, hermanos, no estamos solos como humanidad. Si esto es verdad, no estamos solos como humanidad. Hay esperanza. Dios está haciendo algo. Yo sé que hay momentos en la vida donde sientes que ya no hay solución, ya no hay esperanza, ya no hay un para qué. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué tener hijos? ¿No has escuchado ese discurso cada vez más pesimista? Que a veces nosotros somos los que lo proclaman. ¿Para qué tener hijos? ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué casarme? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Volteas a ver al futuro y ¿para qué?
Pero si el nacimiento de Jesús realmente sucedió, hay esperanza. Dios está trabajando y está llevando la historia de la humanidad y tu historia hacia un buen lugar. Porque Dios con nosotros. La única razón por la que podemos pararnos el día de mañana y decir voy a seguir adelante es porque Dios está con nosotros. Es la única. Hermanos, fuera de esto no hay absoluta razón de seguir adelante. Piensa en una persona que cree que esto lo es todo, que somos simplemente células, moléculas flotando y que el día que nos muramos se acabó la vida y se acabó todo. ¿Qué esperanza hay? Simplemente es esperar la muerte y se acabó. Decía un escritor de hace algunos siglos, puedes rechazar esta historia, pero no puedes ignorarla. No puedes ignorarla. El hecho de que sí Dios se hizo carne. Sí, por más difícil de creer, por más que la gente secular nos diga eso es locura, por más que la gente religiosa nos diga eso es ofensa, ¿cómo dices que Dios hizo eso? Por más que la gente pueda decirnos eso, dice 1 Corintios 1 que para los llamados esto es poder de Dios, sabiduría de Dios. Eso te da la confianza de tomar buenas decisiones mañana. Esto te da la confianza de decir voy a seguir adelante. Porque Dios sigue trabajando, Dios con nosotros, Él es Emmanuel, Él está trabajando en mi vida. Pero si esto es una leyenda, hermanos, no te conviene ser cristiano. Si esto es una leyenda, si esto no sucedió, simplemente es una historia ahí para sacar cosas prácticas y yo podría haberte venido aquí a decir cosas prácticas. Mira, el arbolito representa esto o el pesebre representa que tenemos que ser más humildes. Si simplemente es una historia para sacar una aplicación práctica, déjame te digo algo, hermanos. No te conviene ser cristiano, porque ser cristiano aquí en esta tierra es perder. Es ser el postrero, es poner la otra mejilla, es ir la otra milla. Es dar tu capa cuando están pidiendo la túnica. No tiene ningún sentido ser cristiano si esto no fue verdad. Pero si fue verdad, tiene todo el sentido que pongas la otra mejilla, tiene todo el sentido que des la capa cuando te piden la túnica, tiene todo el sentido ir la otra milla, tiene todo el sentido orar en secreto, tiene todo el sentido dar y que mi otra mano no vea lo que doy, tiene todo el sentido. Hermanos, ese fue el mensaje del primer siglo. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes se van a sentar en 12 tronos, yo se los prometo. Y los discípulos entendían que se refería a una era venidera, porque a ellos en esta tierra no les tocó sentarse en 12 tronos. A todos los torturaron para matarlos por ser seguidores de Jesús. ¿Qué les hizo resistir? ¿Que les iba bien aquí abajo? No. Les hizo resistir que Jesús era Dios hecho carne y que así como se había prometido en el Antiguo Testamento que iba a nacer y nació, Jesús cuando anunció que iba a morir, murió. Jesús antes de morir anunció que iba a resucitar y resucitó. Jesús anunció que va a volver por segunda vez y va a volver. La única razón para la cual puede seguir siendo cristiano es Jesús. Si eso no sucedió, comamos y veamos que mañana se acaba la vida y hay que aprovecharla. Pero si sucedió, tienes esperanza. Por más oscuro que sea el día, hay esperanza. Oramos. Bendito Dios, gracias por Jesús. Gracias. Ver Dios con nosotros. Emmanuel, tú estás con nosotros. Señor, a veces sentimos que las cosas van tan mal que ya no podemos continuar. La pérdida de algún familiar, la separación, la ruptura, tal vez matrimonial, la traición de una persona que amábamos, la escasez económica, el diagnóstico de una enfermedad. Señor, nos hace pensar que ya no tiene ningún sentido seguir adelante. Nos hace pensar ver el futuro negro. Señor, pero tú te hiciste carne. Tú elegiste una vida de dolor para estar con nosotros. Pero no te quedaste en la tumba, Señor. Resucitaste al tercer día. Y esa es la razón por la que hoy podemos vivir. Porque vives tú, nosotros podemos vivir. Porque prometiste volver, podemos seguir adelante.
Esa es la única esperanza que nos mantiene. Señor, recuerda el Evangelio en nuestros corazones y ayúdanos a permanecer fieles a este mensaje, aun cuando no sea popular, aun cuando la gente tenga sus propias ideologías. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la realidad de que tú te hiciste carne, Señor, y que la celebración de la Navidad no se vuelva como pues algo familiarizado, algo que ya sabemos que sigue, una leyenda, un mito cristiano, Señor, sino que se vuelva el gozo de saber que vale la pena seguir viviendo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús, amén.